Bueno, ahora quiero entrar al tema de si la Cámara de Senadores y en sus recesos la Comisión Permanente o las legislaturas de los estados podrán llamar a solicitud de los organismos a las autoridades responsables para comparecer para que expliquen el motivo de su negativa. Bueno, la primera reacción que tengo al observar esta disposición es que la intención es muy buena. El problema es, como bien lo ha apuntado el maestro Carpizo, la probable politización del asunto y yo diría incluso la probable partidización del asunto. Y pasaremos de tener un asunto que merece ser eventualmente procesable a un asunto que se va a convertir en una negociación entre los partidos. Y aquí quisiera referirme a un tema en donde la protección de los derechos humanos no debe de pasar por un proceso de negociación de toma y daca. Y eso tiene que ver con tres elementos estructurales dentro del sistema constitucional. El primero es, como lo apunté hace un momento, el sistema de gobierno que tenemos. Tenemos un sistema de gobierno de tipo presidencial y, según la estadística que observamos en el fenómeno latinoamericano, a excepción de Estados Unidos porque es un sistema bipartidista, pero el caso mexicano, que es un sistema electoralmente plural, vamos a tener gobiernos divididos en donde el presidente de la República es de un partido y el Congreso no habrán mayorías calificadas para este presidente seguramente en los próximos años. Hay un incentivo perverso para que cuando llegue este tema al Congreso, el tema, lejos de observarse bajo los elementos de mayor imparcialidad y objetividad para el análisis y la ponderación de la actuación de un determinado servidor público, el tema básicamente va a ser agenda de la partidización de la actuación de un servidor público que ha sido reconvenido para que tenga que en una audiencia o en una comparecencia desahogar los temas de agenda. Esto me parece muy delicado, porque el tema fundamentalmente se va a contaminar con las diatribas y los encuentros o desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Primera pregunta, ¿qué tiene que hacer en medio de una mala relación entre el Ejecutivo y el Congreso y, peor aún, de un mal arreglo constitucional? Los temas de la agenda de los derechos humanos, el tema de la autoridad moral que merece tener la protección de los derechos humanos se va a acabar ahí y se va a partidizar y se va a politizar. Entonces vamos a tener ombudsmans que van a tener y van a contratar a personas, a cabilderos profesionales, para que en lugar de defender la efectiva protección de los derechos humanos, estén defendiendo la posición del ombudsman, para que el ombudsman termine siendo el gran censor y no un ombudsman, sino un fiscal. No nos olvidemos que la esencia del ombudsman es generar una protección de derechos humanos con una contención en el ámbito de las recomendaciones. Es diferente, total y absolutamente, el procedimiento jurisdiccional, el cual siempre está expedito y quedará abierto. Este me parece que es un grave riesgo que debe de considerar la legislación secundaria y el Congreso general para el caso de la legislación federal y las legislaturas estatales. Es un tema extraordinariamente delicado. El otro tema que me parece importante que debamos de ponderar y de valorar es el que tiene que ver con la autonomía del Parlamento o con la autonomía de nuestro Congreso. Me parece que hasta en tanto no se incorpore al sistema constitucional la elección consecutiva de los legisladores, no vamos a tener un Parlamento o un Congreso autónomo. De tal manera que no nada más estamos ante el riesgo de una mala relación entre el Ejecutivo y el Congreso, sino también podemos estar ante la eventualidad de que ante procesos electorales los partidos políticos aprovechen los calendarios electorales para hacer de esto una coyuntura favorable a sus causas electorales. Segunda pregunta, ¿qué tiene que ver este tema eventualmente con la protección efectiva de los derechos humanos? Me parece que la reelección legislativa sería un complemento extraordinario para entonces sí permitir que se establezcan algunos parámetros de valoración, de fiscalización, de ponderación sobre la revisión de estos temas desde el Congreso. Sin un mecanismo que garantice la autonomía del Congreso en sus tomas de decisiones, tendremos a partidos políticos que estarán interesados en promover estos temas, sobre todo cuando hayan calendarios de coyuntura electoral. A mí me parece que es un riesgo innecesario que no deberíamos de correr.
¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, yo creo que la alternativa es que, uno, se cambie el sistema de gobierno que tenemos y parlamentaricemos al sistema presidencial y entonces generemos los mecanismos de control y responsabilidad parlamentaria que eventualmente tienen estos sistemas para la fiscalización, control y mecanismos de responsabilidad que se generan en estos sistemas. Pero hasta en tanto no tengamos esa primera reforma, que es estructural y de fondo, y la segunda, mejorar mecanismos en la relación Ejecutivo-Congreso, dentro de ellos la reelección legislativa, me parece que estamos ante un riesgo innecesario para fortalecer y acrecentar el espíritu de la reforma, amplificar con la mayor capacidad posible la protección efectiva de los derechos fundamentales o de los llamados derechos humanos en la reforma. Yo creo que debe de haber reflexiones serias, ponderadas. Me preocupa que por la temporada electoral se quieran tomar decisiones un poco arrebatadas y que con esto se quiera justificar la baja improductividad, la incompetencia, la negligencia, la omisión y las pocas respuestas que le han dado los legisladores a los ciudadanos para tener mejores leyes, y no solamente en este rubro, sino en otros rubros, y que al 11:45, a punto de terminar esta legislatura, se quiera incorporar a nivel federal y eventualmente en las legislaturas estatales disposiciones que pudiesen tergiversar el sentido natural, original, de proteger realmente, efectivamente, los derechos humanos o los derechos fundamentales. Las ponderaciones tienen que hacerse sobre la base de cómo fortalecer esta autonomía desde la autonomía del órgano, pero no para crear transversalmente mecanismos que pudiesen generar incentivos perversos, que la teoría, pero también la realidad nos han invitado a observar que, lejos de crear reformas que generan, hay un buen propósito de origen sobre la base semántica. Ahora que la semántica constitucional nos lleve a acciones procesales contundentes para que haya una contundente y eficaz protección de los derechos humanos. De tal manera que la reflexión es sobre la autonomía, seamos muy cuidadosos y que no caigamos en sensacionalismos legales sobre la regulación secundaria que eventualmente posibiliten la obstaculización del ejercicio real para lo que está creado un ombudsman y que partidicemos, y más ahora que están los ámbitos electorales pues más subidos que de costumbre, un tema que me parece que no debe despreciarse porque tiene que ver ni más ni menos que con la dignidad y la libertad de las personas. Muchas gracias por su atención.